Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Imagina que existió un libro que estuvo en manos de los primeros cristianos, que fue citado en el Nuevo Testamento, que los padres de la iglesia conocían y veneraban, y que luego desapareció, borrado, prohibido, olvidado por más de 1000 años en Occidente. Este libro existió y fue guardado en secreto por una sola iglesia en el mundo, la Iglesia Ortodoxa Etíope. Hoy hablaremos del libro de Enoc. Antes de que entremos en materia, quisiera saludar a unos seguidores que tenemos, y es a Patricia y a su hijo Juan. Juan es el director musical de una agrupación conocida como Prófugos. Un saludo. Saludo muy especial para Patricia y para Juan. Y para Prófugos. Oiga, tremendo este asunto del libro de Enoc, hermano. Texto bastante denso y que lo pone a uno a pensar. Vea, Mauro, una cantidad de cosas. Usted tiene razón, porque Enoc es un personaje, uno de los personajes más misteriosos. Yo sé que usted va a hablar que también Melquisedec es muy misterioso, o también la forma como fue arrebatado Elías, también es muy misterioso. Pero resulta que el personaje de Enoc es uno de los más misteriosos de la Biblia. ¿Por qué? Porque si usted lee en el libro de Génesis, dice, y lo menciona, dice que Enoc era un hombre muy recto, un hombre muy recto, y que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Se lo llevó, Se lo llevó. Él no murió, él no vio muerte. O sea, el hombre simplemente desapareció. Entonces, antes de que entremos en materia, Mauro, estamos tocando el tema del libro de Enoc. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que hablamos, en capítulo anterior hablamos del canon etíope? El canon etíope, y dentro del canon etíope hay unos libros como el Jubileo, como el Pastor de Hermas y como de Enoc. Entonces alguien nos sugirió que por qué no profundizamos en estos libros, y me parece muy pertinente, porque este es el libro del canon etíope que sacaron del canon de Occidente, que es uno de los libros, si no es el más interesante, ¿no? Yo creo que sí. Aparte de eso, vamos a descubrir una cantidad de cosas en el desarrollo de este episodio, amigos, y es que muchos de los textos que son conocidos en el canon actual básicamente se nutrieron del libro de Enoc para llevar a cabo la narrativa, pues, que nosotros allí encontramos y leemos. Pues, Raúl, vamos a la primera. Bueno, pero empecemos por algo. Empecemos por lo principal, y le voy a decir qué es. ¿Qué es? ¿Qué edad estimada tiene el libro de Enoc? Bueno, según los registros históricos, parece ser que tiene de 2200 a 2300 años de historia, de antigüedad. Entonces vale la pena aclarar que no es que Enoc se haya dedicado, pues, a él mismo escribir estos textos. Se trata de una recopilación. Una tradición judía. Mauro, pero ¿sabes qué? Acuérdate, y estamos ya entrando en materia de lo que es lo interesante del libro de Enoc, pero cuando el Génesis dice que Dios, Mauro, se llevó a Enoc, y Enoc no murió porque se fue con Dios, la pregunta es, ¿para dónde se fue Enoc cuando Dios se lo llevó? ¿Y qué le fue revelado? ¿Y qué vio él? Pues está en el texto que vamos a mirar. Es que lo volado del libro de Enoc es lo que le fue revelado y lo que el hombre narra que vio. Cuando Dios se lo llevó. Cuando Dios se lo llevó. Entonces empecemos por el principio, los vigilantes. ¿A usted qué le dice los vigilantes? Porque es que ese es el gran escándalo teológico del libro de Enoc. ¿Empieza con qué, Mauro? Mire, es que aquí hay una cosa bien interesante lo que vos decís, porque Enoc es el que le pone nombre y apellido a los ángeles. Pero él empieza con una narración. Y el libro de Enoc arranca con una narrativa muy interesante, y incluso da un número, Raúl. ¿Cuántos? Habla de 200 ángeles que eran conocidos como los vigilantes. Y estos ángeles, amigos y Raúl, tenían una función específica, y era vigilar.
la humanidad. Y la creación de Dios. La pues. creación de Dios, y básicamente su función era vigilar la actividad que hacían los seres Bueno, humanos. Mauro, pero es que usted dice algo importante. Ellos descendieron a la tierra, ¿qué? Deliberadamente. Sí. Ellos no fueron expulsados, ellos no los echaron, ellos no los tiraron, ellos fueron y vinieron acá a la tierra deliberadamente. Eso, o sea, ellos no cayeron por error. Ellos tomaron una decisión consciente. Y hay algo muy importante. Usted dijo algo ahora, adelantando un poco, y es que en su libro le pone nombre y apellido a los ángeles. ¿Cómo se llamaba el líder de estos 200 ángeles que bajaron deliberadamente a la tierra? Se llamaba Senyasa Senyasa. o Senyasa. Senyasa, dejémoslo en Senyasa, ¿listo? Senyasa, mire, es bien interesante porque este Senyasa, que es el líder de estos 200 ángeles, toma la decisión, como tú lo dices, Libremente. libremente de vamos a bajar a la tierra, ¿cierto? entonces esto nos pone a pensar muchas cosas, porque es que el texto que conocemos nos habla de unos ángeles caídos, Sí. de unos ángeles caídos, expulsados. Por resulta que no. Estos... Según Enoch, este ángel decide con su combo de 200 ángeles bajar a la tierra. Y aquí pasa algo muy interesante, Raúl, y es lo que se lleva a cabo cuando este ángel baja. ¿Qué? Mire, dice el texto que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, entre ellos también nacieron mujeres. Muy hermosas. Y estas mujeres fueron muy hermosas, y los ángeles las vieron muy lindas, y decidió este líder, que se me olvida el nombre, Senyasa, de decirle a sus compañeros, vamos a tomar como esposas a las hijas de los hombres. Sí. Y ellos finalmente agarran a estas mujeres como esposas y se van a vivir con ellas. Vea, Mauro, lo que usted está citando está en el libro de Enoch, en el capítulo 6, el versículo 1 y 2. Pero Mauro, lo que hizo este líder llamado Senyasa y lo que hicieron esos 200 ángeles al descender fue que rompieron el orden cósmico de la manera más escandalosa. Se unieron con esas mujeres que usted dice que a ellos le parecieron ¿cómo? Muy hermosas, muy hermosas, espectaculares, se unieron. Pero mire, aquí surgen varias cosas, hermano, que nosotros contextualizamos ahorita. Y es lo siguiente: no se supone, Raúl, que los ángeles no tienen libre albedrío. No, y otra cosa, que son asexuados, o sea, que no tienen sexo. Y no se supone que entonces los ángeles sintieron deseos carnales. Bueno, es que hay otra... O sea, no se supone que eso no le pasa a los ángeles. Mauro, pero es que ¿por qué fue censurado este libro? Usted está tocando el tema. Esto plantea preguntas, este libro... Incómodas. Sí, plantea preguntas desde la teología ortodoxa, que esa teología ortodoxa lo prefirió no responder y ocultar, y las preguntas cuáles podrían ser, y es, ¿pueden los ángeles tener deseos carnales? Usted lo está diciendo. Sí. O sea, ¿pueden los ángeles tener deseos sexuales y carnales? Porque es que se supone que un ángel está por encima de todo eso. Exacto, y que es un cuerpo celestial que no está revestido de pasiones humanas ni de deseos bajos, como lo diríamos desde un aspecto teológico y espiritual. Bueno, otra cosa, Mauro. No, y parce, vos lo estás diciendo, porque es que estamos hablando de un ser de luz, de un ser espiritual, pero aquí nos están narrando un ser carnal. O sea, lo que pasa es que el libro de Enoch nos está mostrando los ángeles más reales, no tan idealizados. Entonces, otra cosa, pueden desobedecer los ángeles a Dios de forma libre y consciente. O sea, deliberadamente. Esos ángeles tienen libre albedrío. Otra pregunta, o sea, ¿qué implica eso sobre la naturaleza del mal? Que los ángeles puedan tener deseos carnales, que los ángeles puedan tomar decisiones libremente y tener libre albedrío, y que los ángeles puedan tomar esas decisiones. ¿Qué implica? Entonces, los vigilantes, ¿qué pasó? No solo se mezclaron con mujeres humanas, también les enseñaron conocimientos prohibidos, y lo estábamos hablando ahora. ¿Fabricación de qué? Uno de tantas fue que les enseñaron a fabricar armas, en este caso espadas y escudos de bronce. ¿Y eso conlleva qué? Al arte de la guerra, ¿no es cierto? Al arte de la guerra. Bueno, la magia, les enseñaron magia. Les enseñaron magia, les enseñaron astrología. Les enseñaron astrología acerca de los movimientos celestes y también de todos los rituales que se podían hacer, no solamente con el sol, sino que también con la luna. Encantamientos. Encantamientos. Mauro. Vea, Mauro, en otras palabras, Enoch presenta a los ángeles caídos o que vinieron acá a la tierra deliberadamente como los responsables directos
de la corrupción en la humanidad. Mire, aquí Corrompieron a la humanidad. Pues, Dice no. o sea, dice no. Dice no, ¿cierto? Sí. Mire, hay cosas que generan muchas preguntas, Raúl, siempre que uno tiene este tipo de coloquio, y si usted se detiene a analizar, se genera una cantidad de preguntas. Por ejemplo, una de las cosas que le enseñaron los ángeles, vigilantes. específicamente a las mujeres, fue el maquillaje. Eso lo dice el libro de Enoc. El maquillaje. Entonces dice Enoc que los ángeles les enseñaron a las mujeres. ¿Que la vanidad o qué? A maquillarse en fin, su rostro, su cara, todo, normal, lo que entendemos como maquillaje. Ajá. ¿Por qué el maquillaje? Pues bueno, ¿será Sí, que porque le enseñaron? Porque Enoc específicamente habla de eso. Él dice, les enseñaron los vigilantes, los ángeles que decidieron bajar por voluntad propia, les enseñaron a las mujeres el arte del maquillaje. Eso lo dice el libro de Enoc. Bueno, bien interesante. Mauro, pero es que ahora lo decías tú muy acertadamente, el libro de Enoc es el primero en la historia en darle nombres propios a los ángeles caídos. Entonces, ahí entramos con el primer ángel, uno de los líderes, y es Azazel. Azazel es el ángel que le enseñó a fabricar espadas y escudos a la humanidad, a los hombres, Azazel. Pero eso tiene un trayecto antes de llegar allá, según pues el texto de Enoc. Antes de llegar a que este ángel les enseñe a los hombres a fabricar espadas y escudos de bronce. Azazel. Entonces ahí entra otro ángel, Amazarek. Amazarek le enseñó a los humanos o a los hombres los encantamientos, lo que usted está diciendo, rituales mágicos, hechizos, magia, todo eso, encantamientos. Y entra un tercer ángel con nombre que se llama Barcayal. Este Barcayal, ¿qué hizo? Le reveló los secretos de astrología a los seres humanos. Pero mire, es que vuelvo y repito, aquí rápidamente, porque sé que son varias cosas las que vamos a comentar, pero es que es muy particular usted pensar que un ángel tiene un deseo carnal y que toma por esposa a una mujer. Bueno, es que, venga, usted tiene esa inquietud y yo la entiendo, pero es que usted está partiendo del hecho de lo que usted aprendió hace tiempos. Y usted está hablando de lo que usted entendió en ese tiempo, pero es que estamos hablando que el libro de Enoc nos muestra otra verdad más profunda, nos muestra otros matices. Usted está hablando y mucha gente podría hablar desde el sesgo. ¿Cuál sesgo? Lo que usted aprendió en una catequesis, lo que usted aprendió que le dijeron que lo que eran los ángeles, pero es que nosotros en este libro de Enoc nos estamos dando cuenta que él explora más esta naturaleza. Es que de hecho con lo que usted dice, hay muchos estudiosos que dicen que no es el texto fundacional de la demonología. ¿Qué es la demonología en la teología? Mauro, sabes que ahí en la teología tiene varias ramas. Está la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Está la patrística. Y está, en este caso, la demonología, que es el estudio de todas las huestes de maldad y demonios. Entonces resulta que dicen que el texto de Enoc es la piedra, es la base fundacional de la demonología de Occidente, porque sabemos que Oriente y otras culturas tienen también su demonología. Antes de él, el mal era una fuerza abstracta, no tenía nombre, pero después de Enoc, el mal tiene nombre, apellido y crimen específico, porque él detalla todo. Mauro, en este orden de ideas, el libro de Enoc nos lleva a una segunda parte o un segundo bloque muy importante, y es la geografía del más allá. Es que es súper interesante eso. El viaje al inframundo. Mire, en esa parte del texto, y específicamente del capítulo 17 al 36, el texto hace algo sin precedentes en la literatura religiosa, Raúl. ¿Qué cosa? Enoc viaja al Seol. Físicamente. Físicamente viaja al Seol. O sea, no espiritualmente, sino físicamente. El Seol o Sheol, ¿cierto? Para los judíos. Sí, básicamente estamos hablando del inframundo. El lugar de los muertos. El lugar de los muertos, Listo. ¿cierto? Entonces, ¿él es guiado por quién? Él es guiado en el viaje. Él es guiado por el arcángel Rafael. El viejo Rafael. El viejo Rafael que va y le hace un tour por allá. Y el hombre ve básicamente lo que es el Seol y cómo está compuesto. O sea, la estructura compleja. La estructura. Mauro, me llama mucho la atención porque ese Seol o Sheol del cual habla Enoc es un lugar que está separado por 4 cámaras. 4 cámaras.
y las almas están allí esperando, ¿a viene qué? El juicio. El juicio. Entonces, pero miremos cuáles son las 4 cámaras de ese Seol, Mauro. ¿Cuál es la primera? Mire, la primera cámara es donde están los espíritus de los justos. ¿Y en qué Ellos condición se están encuentran? en luz y en paz. Esperando ese juicio, ¿no es cierto? Ujú. La segunda cámara son los pecadores que no sufrieron en vida y se encuentran en una oscuridad preliminar esperando el juicio. ¿Cuál es la tercera? La Mauro? tercera cámara es los que murieron sin que se les hiciera justicia. Estos están clamando por venganza. Ajá, así ¿Y es. cuál es la cuarta? Y la cuarta cámara es los impíos que merecen el castigo más severo en la oscuridad más profunda. ¿Cómo le parece, Mauro? ¿Ah? No, es que es muy tremendo y también vuelvo y te digo, suscita muchas preguntas. Porque es que has oído hablar de la Divina Comedia, ¿cierto? De Dante Alighieri. Pero que es que mira que nosotros en un capítulo, hace como un año o dos, hablamos del origen del infierno, ¿te Ujú. acuerdas? Y citábamos la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde él propone un infierno por varios niveles. Resulta que este señor Dante Alighieri se basó en la descripción que hizo Eno del Seol o del infierno. O sea, no es que este man de Dante se haya inventado eso, ¿no? El hombre Fue Eno. el hombre se basó y se Mm. nutrió del texto de No. Venga, Mauro, pero es que hay algo muy perturbador en el libro de No. ¿Cómo le parece a usted que en el capítulo 18, en el versículo 11, dice lo siguiente? Habla de un valle maldito. El valle Dice, maldito. vi un valle profundo con bocas de fuego ardiente y me dijeron, este lugar es la prisión de los ángeles y aquí serán encerrados, ¿cómo le parece? Para siempre. Eso dice el libro de Enoch acerca de ese inframundo llamado Seol o Sheol. El inframundo, Mauro, de Enoch no es algo vago o simbólico, no. No, parcero, mire, ¿Cómo esto, está? es que esto es muy tremendo. ¿Cómo porque está es que detallado? esto lo narran, esto tiene montañas, tiene valles, ríos de fuego y tiene una lógica moral precisa. O sea, cada tipo de alma tiene su cámara según sus actos o los pecados que haya Claro, cometido. y la justicia que va a recibir. Y la justicia Exacto. que va a recibir. Es que lo interesante de este libro, porque este libro, Venga, sí. o sea, le da nombre y es muy preciso a la hora de, narrar cuál es la composición de ese Seol o de ese infierno Sí, sí. o ese lugar de los Pero muertos. es que sabes que lo más también perturbador, Mauro, que es casi un sistema judicial del más allá. Es Pues, casi eso. sí, es algo muy parecido. Mauro, en esta dinámica, Mauro y amigos, oyentes, llegamos a un tema, a mí me parece bastante álgido e importante, y es que llegamos a este bloque donde vamos a hablar del Hijo del Hombre. Y la pregunta es, ¿profetizó Enoc a Jesús? ¿O Jesús utilizó también a Enoc para hablar de él mismo? Mire, por ejemplo, Mauro, lo más polémico de todos aquí en este libro. Está dentro del libro de Enoc hay un libro que llama el libro de las parábolas. ¿Sabes una cosa? Ese libro de las parábolas, digamos, es el más reciente. Ese libro de las parábolas data más o menos de 100 años antes de Cristo. O sea, acuérdate que estábamos hablando para pues, explicarle a nuestros suscriptores y oyentes que el libro de Enoc tiene de 2000 a 2300 años de antigüedad. Está dividido en varios libros, pero el libro de las parábolas es el libro más reciente y ese libro es por ahí de 100 años antes de Jesucristo, de la era cristiana. Entonces, este libro de las parábolas, que va del capítulo 37 al 71, Enoc tiene visiones del trono celestial. Y en esas visiones aparece una figura que él llama el hijo de ¿qué? El Hijo del Hombre. Que es muy nombrado en el Nuevo Sí, Testamento. pero entonces hay que hacer hay que dar esta claridad. No es Dios directamente al que se refiere. ¿Por qué? Porque según lo que dice Enoc, en esa visión del trono celestial, aquí está Dios con una luz impresionante, pues, y al lado está el Hijo del Hombre. Resulta que, según lo que dice Enoc, el Hijo del Hombre tiene autoridad para juzgar a toda la humanidad, y no solamente eso, dice que existió antes de toda la creación y que será revelado al final de los tiempos. ¿Cómo le parece a usted eso, Mauro, y la conexión que tiene con el Nuevo Testamento? Pues que es muy parecido pues a la figura de Jesús. Jesús utilizó el título ¿qué? Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Él decía aquí el Hijo del Hombre necesita morir, ser juzgado, morir y resucitar al tercer día. Mejor dicho, el mismo Jesús utilizó 80 veces más o menos el término
hijo del hombre para referirse a él, en los evangelios lo utilizó 80 veces. Y como dicen en la Eucaristía, y fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día, está a la diestra del Dios Padre, El hijo del hombre. el Entonces, Hijo del Hombre. Mauro, entonces estaba Jesús citando a Enoc. ¿Sabía Jesús que sus oyentes de pronto sabían o entendían a qué figura se refería él cuando hablaba al Hijo del Hombre? Pero yo creo que sí, Raúl, porque cuando hablamos de tiempos de Jesús, era aceptado el texto de no. Ya Pero- después es que lo sacan. Bueno, usted dice que sí, pero si la respuesta es sí, resulta que el libro de Enoc es un eslabón teológico. Ujú. ¿Entre qué? Es un puente Entre el Antiguo del Antiguo y el Nuevo y el Nuevo Testamento. Testamento. O sea que estaría explicando, para ser más claros y precisos, estaría explicando por qué fue censurado. Porque describía a el Mesías de la manera más detallada que se ha hecho antes de Jesús. El libro de Enoc. Es que, mira que hay una cita, me llama mucho la atención esto, hay una cita directa en el Nuevo Testamento, en un libro que llama el libro de Judas. Está en el Nuevo Testamento, Judas capítulo 1, el versículo 14, citando a Enoc. Dice lo siguiente, también Enoc, dice Judas, Ujú. también Enoc, el séptimo desde Adán, Ajá. profetizó, o sea que está diciendo que Que era profeta. exacto. Enoc profetizó acerca de esto diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿De qué? De ángeles. ángeles. ¿Cierto? Y Entonces, la pregunta que probablemente vamos a estar haciéndonos durante todo el episodio, ¿por qué si un texto del Nuevo Testamento específicamente te refieres al Evangelio De Judas. de Judas, el Evangelio no, la carta de al Judas. que la carta de Judas, perdón, Ujú. reconoce a Enoc como profeta? ¿Por qué después en un concilio deciden sacar el texto de Enoc Una buena y pregunta. declararlo como un texto apócrifo? Una buena pregunta, Ben. Y el lapsus que tuviste, que dijiste el Evangelio de Judas, es que hay un libro apócrifo que es el Evangelio de Judas, claro. Que también es Sí, apócrifo. en este caso es la carta de Judas, que no es Ujú. apócrifa según los eruditos que De hecho está en el escogieron Nuevo el canon. Testamento, Judas. Bueno, Mauro, pero entonces esta cita es devastadora para quienes argumentan que no carece de valor canónico. ¿Por qué? Porque un libro del Nuevo Testamento lo llama a él, ¿cómo lo llama? Profeta, y le atribuye a Enoc por nombre que él era profeta, como dijo o como profetizó Enoc. Entonces mira pues lo interesante. Ahí seguimos, Mauro, concatenando estos temas importantes y llegamos a los Nefilín. ¿Cuál es el origen de los Nefilín de acuerdo al libro de Enoc? Otro tema bien interesante, el asunto de los nefilim. Ajá, diga. Pues recuerdan ustedes que 200 ángeles toman la decisión de bajar a la tierra. Estos manes llegan a la tierra y se enamoran de las mujeres, de las mujeres, de la belleza de esas mujeres. porque eran muy lindas, de las hijas de los hombres. Y deciden, porque el texto lo dice, Sí, claro. deciden entre ellos que iban a tomar por esposas a las hijas de los hombres. O sea, tener descendencia. Estamos hablando de ángeles que deciden Ajá. casarse o unirse a mujeres humanas. Ujú. Pues estos señores o estos ángeles o estos vigilantes llevan a cabo esto y tienen descendencia. Llamados. Esta descendencia, el producto de esta unión, da como descendencia los nefilim. Nefilín. Son seres híbridos. ¿Cómo le parece a usted eso? Son seres híbridos, como lo está planteando Raúl y como lo plantea Enoc. Es que quiere decir que son probablemente mitad ángeles, mitad humanos. Ajá. Y ellos nacen, Raúl, con una particularidad, siendo pues ese ser híbrido entre ángel y humano, terminan siendo seres gigantes. Son seres gigantes. Y mire, no solamente habla el libro o el texto de Enoc como tal, habla de gigantes. La Biblia. La Biblia como tal, en todo el Antiguo Testamento, habla acerca de gigantes. Mauro, muy bien lo que citas, porque es que no está solamente en el libro de Enoc, lo que hace es ampliar el tema de los gigantes, pero está en Génesis, está en Reyes, está en Números y en Deuteronomio. Habla, ¿cuál es el más conocido? ¿Cuál es el más conocido? Goliat, ¿no es cierto? Goliat que peleó con David, pero en Números hablan de un rey que era descendiente de estos Nefilín, que la cama, ¿sabe cuánto medía de largo? 4 metros. 4 metros nada más y nada menos. Entonces, ¿cuánto mediría este señor? Señor, por lo menos medía 3 metros y medio. ¿Te imaginas un ser de 3 metros y medio? Bueno, y en el libro, cuando hablan de Josué, ¿te acuerdas que ellos están haciendo toda una campaña para tomar la tierra prometida?
y resulta que cuando envían unos espías, ¿qué dicen los espías encontraron a con Josué? gigantes. Dicen, nosotros nos veíamos Como langostas. como langostas, o sea, esos tipos eran Man, grandes. están hablando ya pues porque es que mire, usted le para a un man que tiene 2,30 m, por poner un Como un ejemplo. basquetbolista de la NBA. Sí, de Sí, los sí, más sí. grandotes, Sí, de los más probablemente altos. 2,10 m, 2,30 m, Ujú. 2,30 m. Sí. Y uno al lado de un man de esos, pues imagínate, es un tipo gigantesco, pero ahorita hablemos de un man De 3 que metros. tiene 3 3 metros. metros y medio. Pero sin embargo, la comparativa, Raúl, que hacen los guerreros de Josué cuando van Que se veían como langostas. cuando van a investigar esta tierra que ellos querían tomar, cuando dicen que es que se veían como langostas, Ujú. ahora pues yo no sé si es que estaban exagerando Pero mucho, se veían muy pequeños. pero si las cosas eran tal cual como ellos las dicen, imagínate, eso era ya un Bueno. gigante de grandes proporciones. Pero bueno, no nos quedemos solamente en la apariencia, Mauro. El texto de Noé no suaviza lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Primero, Acabaron- consumieron todos los recursos se comieron humanos. toda la comida, Todo todo. bueno, pero entonces después de que hacen eso, que acaban con todos los recursos humanos, luego empezaron a devorar. O sea, físicamente a comerse ¿qué? A los humanos, hombres. a los humanos, sí. Y finalmente se devoraron entre ellos. Se empiezan a devorar entre ellos. ¿Cómo le parece? Y tú recuerdas que yo te decía que cuando hablabas acerca del ángel que le enseñó a los Ensaya, sí. humanos a producir espadas y Ah, sí, escudos, sí, sí, sí. mira ese- que según la narrativa, pues, Azazel, ese es Azazel. según la cronología pues, del texto, Sí, sí. este ángel aparece es después de que estos manes empiezan a devorar a los seres humanos. Este ángel les enseña a hacer espadas y escudos. Ujú. No sé, probablemente saco yo la siguiente conclusión. Venga, yo les enseño a hacer este armamento para que se defiendan. Posiblemente, Pues, bueno, cierto. son interpretaciones que se podrían hacer desde un aspecto teológico. Pero entonces, Mauro, estos Nefilim eran unos seres muy terribles, tanto así, que hay una pregunta y a mí me cuestiona bastante y es que aquí aparece un problema teológico. ¿Cuál es? Hmm. Una pregunta teológica muy tradicional con respecto a esto y que no han sabido responder la teología tradicional ortodoxa es, cuando los Nefilim mueren, ¿a dónde van sus almas? ¿Por qué? Porque no son completamente humanos ni completamente ángeles, no tienen posible redención. Entonces, ahí entra la maravillosa respuesta del libro de Enoc. ¿Cómo le parece a usted, Mauro, que el libro de Enoc da una respuesta muy perturbadora y es la siguiente? Sus espíritus quedan atrapados en la tierra, acá, sin poder ascender ni al cielo ni descender al infierno, quedan vagando. Quedan vagando aquí en la tierra. Y según el texto, estos espíritus son los demonios que atormentan la humanidad hasta el día del juicio final. Eso que usted y yo hablamos o que se habla en muchos círculos paranormales y en podcast y todo este tema de demonios o espíritus, todo serían estos. Pero mire que lo que usted dice, sí, es que esa es la palabra, es perturbador, pero también muy interesante lo Claro, que estás diciendo. total. Porque es que, vea, en la ignorancia que podemos llegar a tener un gran volumen de seres humanos porque no son teólogos. Ujú. La gente dice, ¿quiénes son los demonios? Y Ángeles caídos. y he siempre. escuchado que la gente dice, no, los demonios son ángeles caídos, Ujú. ¿cierto? Pero venga, es que un ángel pues no deja de ser ángel. Ujú. O sea, es un ángel caído. No deja tener esa naturaleza. ¿Cierto? No deja de tener esa naturaleza. Pero sí es muy interesante esa respuesta que da no, de Ujú. que venga, es que fue ¿Dónde quedan el esos? producto Claro. de esa unión entre hombres y ángeles. Ese híbrido. Entre mujeres humanas y ángeles. Mauro, pero para seguir avanzando, entonces, todo esto que estamos hablando de los Nefilim, ¿qué conexión crees tú que tiene con el diluvio? Ahí entra este tema también muy importante. ¿Qué dice el libro de Enoc acerca del diluvio universal? Mire, qué interesante también, ¿no? Porque es que la idea que nosotros tenemos es que Dios decide darle un castigo a la humanidad Por la maldad humana. por la maldad supuestamente. humana. Pero resulta que Enoc tiene un planteamiento completamente diferente. ¿Y más profundo o Y qué? mucho más profundo, porque él dice, venga, esta corrupción, esta contaminación que tiene la tierra, que tiene un origen a partir de que los vigilantes bajan a la tierra y producen los nefilim, Nefilim. hay que acabarla. Entonces dice Dios, voy a llevar a cabo un diluvio, el famoso diluvio Universal. universal, para poder barrer con estos nefilim. Con la contaminación contaminación. híbrida.
con la contaminación híbrida. Esa es la Entonces Noé, ¿por qué la sobrevive? respuesta. Noé sobrevive ¿Por qué? porque, según el texto, Noé no tenía ningún tipo de contaminación Su linaje, claro. por su linaje. O sea, no estaban mezclados con los No estaban vigilantes. mezclados con los vigilantes. De hecho, no creo que era el bisabuelo o el tatarabuelo o bisabuelo de Enoc. Sí, sí, era Eso emparentado lo con dice él, el claro, texto. sí. Porque dice el texto que Enoc, la séptima generación, Séptimo después de Adán. séptimo después de Adán. Ujú. Bueno, Mauro, pero entonces, y oyentes, ¿qué pasa? Esta lectura transforma completamente el significado del diluvio. ¿Por qué? Ya no solo es sobre la maldad humana, es sobre una crisis cósmica de proporciones inimaginables, lo que produjeron la maldad y la corrupción que produjeron, ¿qué? Los famosos Vigilantes. Nefilim, los vigilantes y los Nefilim, Mm. pues, por ende, ¿no es cierto? Los Nefilim fueron el producto Mauro, este libro sigue teniendo más sorpresas. Sí, No, cosas muy, mire, es que cosas muy, muy, no, muy interesantes y no, es muy que esto bacanas. es muy denso, Hagamos demasiado una denso. pausa e invitemos a la gente a que lo lea, porque de verdad vale la pena. Mauro, el libro de No habla de un mapa del cielo. ¿Cómo le parece a usted? Habla de 7 cielos. Habla de la arquitectura del cielo. Y hay un libro que llama el libro astronómico, que habla Eno de los cielos en ese libro. Él lo Mire, recorre, él habla de 3 niveles. mire, es muy interesante porque es que lo que dice no fue lo que él no vio. Ujú. Y acuérdese que dice el texto que no murió. No, pero es que de verdad me acordé de algo muy importante. Mm. Y es que dice el texto también que no era amigo de Dios. Era- Amigo. Que caminó con Dios. Pero porque era amigo. Que eran amigos, que caminó con Dios y no conoció la muerte. No, No no. desapareció Ujú. o fue llevado por Dios. Bueno, y vio esto. Y Entonces los cielos, entonces así como le hicieron ese tour por allá en el Seol, el Seol en el cielo también le también. hicieron un tour en el cielo. Ujú. Y entonces él habla de 7 cielos Y 3 niveles. y de los 3 cielos. niveles. Exacto. Mira que, por ejemplo, él habla que el primer nivel Ajá. están los ángeles Sí. que controlan el clima. El clima como tal, o sea, la lluvia, las tormentas, los relámpagos, Sí, todo, que todo lo que controlan sucede. toda esa vaina. O sea, Listo. ese viene O sea, siendo, las estrellas y las estaciones también. ese viene siendo el primer nivel. Ese es un nivel inferior, listo. ¿Qué sigue? Sigue un segundo nivel y es donde están los ángeles que Intercede. interceden por los seres humanos, o sea, los abogados de los seres Pero es humanos. que por ahí también Jesús creo que lo decía, el Nuevo Testamento decía que los ángeles interceden Ujú. por nosotros, bueno. ¿Y que- el tercero qué? y el tercer nivel, ese sí es bien interesante, porque ahí dice, ¿no? Que es el nivel supremo. O sea, ¿por qué? Porque ahí en ese nivel supremo está el trono de Dios. ¿Cuál le parece que el trono de Dios es una luz tan intensa, pero tan intensa, tan refulgente, que no apenas puede percibirla? O sea, no ve Está más, no, es que no. completamente cegado. Exacto. Y resulta que uno de los bloques menos comentados en este libro es la obsesión que tiene Eno con el tiempo. ¿Vale? Parece que no describe con un detalle casi que milimétrico, no voy a utilizar otro término, con un detalle matemático. Mm. ¿Qué? El movimiento del Sol, la Luna y las estrellas, y propone un calendario de 364 días. O sea, Diferente o en contradicción con el calendario lunar judío que es de 354. de 354 días que usaba el judaísmo oficial. Esto no es una disputa menor, es una declaración política y religiosa. Le voy a decir por qué. Porque los sacerdotes del templo, más bien del templo de Jerusalén, del segundo templo, usaban el calendario equivocado. Nos da a entender, no, las fiestas sagradas que ellos celebraban eran los días O sea, incorrectos. lo hacían los días que no era. O sea, que no tenían como validez. Esto sí era un problema ya político y religioso. Sí, claro, tremendo. total. Porque es que cuánto tiempo podía hallar esta gente llevando a cabo esta fiesta el día que no era. En el día que no era, de acuerdo a lo que nos habla. Teniendo en cuenta lo riguroso de la fecha exacta que debe ser pues el día de la Sí. fiesta como tal. Bueno, ¿y por qué llegamos ahí? Porque estamos hablando de las visiones del cielo y hay una visión del trono. Ahí, mira, Mauro, en el libro de Enoc, él nos habla en el libro de Enoc, capítulo 14, del versículo 10 al 20, una visión muy bonita. Sí, es muy interesante. Venga, yo se la leo textualmente. Dale, dale. Dice, vi una casa grande construida de piedras blancas de granizo, y sus paredes eran como losas de piedra blanca. Y dentro había otro edificio mayor que el primero,
y una llama de fuego ardía en su interior. Y dentro vi al glorioso, cuya cabeza era blanca y pura como la lana. Qué belleza, ¿no? Pero esa descripción la encontramos también en Sí, otros porque es que textos. esta descripción que usted nos acaba de compartir y leer del trono divino es tan similar a la versión que está, ¿sabes qué? En el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, y en el libro de Juan, el Apocalipsis. ¿Cómo le parece a usted que tanto Ezequiel como Juan, ellos hablan de ese trono y dicen y hacen esta descripción? Pero entonces aquí llegan muchos teólogos que de pronto son más liberales. Ellos dicen que tanto Ezequiel como Juan bebieron de la misma fuente. ¿Y qué pasa? Eno no es la imitación, Es Eno el original. es el original. Al parecer, tanto Ezequiel como Juan se basaron en la descripción que hace Eno del trono celestial y lo escribieron en sus respectivos libros. ¿Cómo ves eso, Mauro? No, tremendo. Incluso cuando hablamos de Dante también, Dante Alighieri. también él se fue al original que era no para poder escribir la Divina Comedia. Hombre, este libro suscita mucho interés. O sea, yo te digo, yo leyéndolo, lo que investigamos para poderles traer este tema, les digo que este libro para mí es bien importante. El hecho de que no esté en este canon de Occidente y que menos mal los etíopes lo guardaron, tiene mucha riqueza literaria, cultural, espiritual, religiosa, da datos, detalles muy, muy, muy importantes de lo que eran, de lo que fueron esas historias del mismo Israel, ¿no es cierto? Del pueblo Pero es que judío. nos da unos detalles mucho más específicos, Ujú. incluso que son detalles que no se ajustan a la narrativa Claro, del texto actual, que le suscita a la gente preguntas muy probablemente incómodas, como la que así hacíamos es. nosotros al principio del episodio. Venga, los ángeles sienten deseos Carnales. carnales, Pero es que Mauro, llegando ya al tienen final, libre albedrío. exacto, pueden tomar decisiones por su Toman propia ese tipo de voluntad. decisiones. El texto actual nos habla de ángeles caídos. Estos no se cayeron, estos No, decidieron bajar por voluntad por propia. Entonces, voluntad propia. Mauro, ¿por qué, y amigos, por qué este libro es importante hoy? Nos preguntamos. Yo diría que porque nos recuerda que la fe organizada siempre implica decisiones editoriales, que sale, que entra, que corto, que Que cortamos cortamos, versículos, que se acomoda sí, más que al acomoda. contexto. Entonces, alguien decidió que entra y que queda fuera del canon. Y Eno quedó por fuera del canon de Occidente, pero quedó adentro del canon de Etiopía. Y por eso tenemos ese libro en la actualidad, ¿no es cierto? Entonces, Mire, eso nos muestra que por importante que sea la figura, no se salva de quedar por fuera, así es. de parte de la decisión de los que en ese momento tienen el poder, Y me viene a la mente es que la historia lo escriben quiénes, los los vencedores, vencedores, ¿no es los cierto? Entonces, ¿qué tanto vencedores. quedó por fuera, que es real y que nos daría tantas luces en muchos aspectos de la historia de la humanidad, pero porque fueron sacadas, eliminadas, cortadas, quemadas, porque han llegado a quemar libros, han llegado a cercenar textos? Entonces, Mauro, Y la última arma que se utiliza cuando no son del todo destruidos o cercenados, como lo acabas de decir, ujú, es acomodarlos en una posición a la cual le llaman o apócrifos, sea que le restan les credibilidad. restan credibilidad, no son inspirados por Dios o probablemente son libros oscuros. Yo, Mauro, pienso lo siguiente para ir cerrando, y es que no les pedimos a nuestros oyentes que crean en este libro de Enoch como una escritura sagrada. Solamente le pedimos que lo lean como lo que es, un texto que hace más de 2300 años que intentó responder las preguntas que siempre han atormentado a los seres humanos, a nosotros los seres humanos. ¿De dónde viene el mal? Ahí ya lo Ujú. vimos. ¿Qué hay después de la muerte? También lo vimos. Y existe la justicia divina, también vimos en ese Seol, ¿no es cierto? Entonces, Mauro, Enoch tiene respuestas polémicas, perturbadoras, fascinantes. Y esas respuestas sobrevivieron porque la iglesia de África, allá en Etiopía, que lo tenía con mucho valor, lo decidió guardar y hoy lo compartimos nosotros. Claro que sí, mire, fue
un texto que hizo parte del canon original. Decidieron sacarlo, sus razones las tendrían. Perfecto. Los invitamos a que descubran el libro de Enoch, que indaguen que sí. en él, Que y nos suscriban. vemos en un próximo episodio.